Buen día chicos, ¿cómo se encuentran con todos? Buenos días, profesor. ¿Qué tal chicos? Buenos días, ¿Cómo están? profesor. Buen día chicos, ¿cómo van? Profe, buenos días. Buen día chicos. Buenos días, profesor. ¿Qué tal? Buenos días, profesor. Leonardo, ¿cómo vas? Buen día con todos. Bien chicos, vamos a empezar la clase. Todos tienen ya su compendio o su libro o módulo, como le llamen, ¿no? Creo que todos tienen, ¿no? Su módulo y sus compendios o libros, ¿no? En este Sí, caso. profesor. Sí, ¿no? Bien. Vamos entonces a empezar la clase, ¿no? A ver, vamos a empezar entonces. A ver, empezamos entonces. Bien. A ver. Tenemos lo que viene a ser Bueno, el tema de hoy es rebeliones indígenas en el siglo XVIII, ¿no? Vamos a hablar de las rebeliones indígenas entonces en el siglo XVIII, ¿no? Adelantándonos, vamos a hablar sobre Tupac Amaru y vamos a hablar sobre Juan Santos Atahualpa, ¿no? Dos mestizos, ¿no? Que van a, de una otra manera, pues rebelarse contra el virreinato del Perú. ¿Chicos? Bien, para ello vamos a pedir a ver, uno de sus compañeros que lea, ¿no?, estos tres párrafos. ¿No? Vamos a ver vamos a pedir entonces a Sebastián Lucas, ¿no?, que lea el primer párrafo. Sebastián. Página 3 estamos, de historia. Sebastián. Sebastián Lucas. Creo que no está Sebastián, está durmiendo. A ver, pasamos con Nadine Chuco. Nadine. Sí, Nadine. profesor, buenos días. Nadine. Buen día, Nadine. Nadine, léame el párrafo de la página 13, ¿ya? El que empieza con como vimos en el capítulo anterior. Lee ese párrafo. A más de 200 años de la captura del Inca Atahualpa en Cajamarca, a mediados del siglo XVIII, la nobleza indígena encontró las condiciones y circunstancias que impulsaron la búsqueda de mejores condiciones sociales y romper con un sistema basado en la opresión y la explotación. Es así que a través de un discurso reformista buscaron incorporar a otros sectores, también afectados por las medidas radicales de los Borbones. En estas circunstancias, la nobleza indígena peruana a mediados del siglo XVIII abanderó lo que sería el primer grito libertario en América. Bien. ¿Ya? Claro, como dice acá en el material, dice, ¿no? Más de 200 años, ¿no?, de la captura del Inca Atahualpa, pues, ¿no?, en Cajamarca, a mediados del siglo XVIII, la nobleza indígena encontró condiciones y circunstancias que impulsaron la búsqueda de mejores condiciones, ¿no? ¿Para qué? Para que de una otra manera, pues, se diera, ¿no?, este famoso grito de libertad acá en América, ¿no?, la cual obviamente se va a dar con, ¿no?, Tupac Amaru y Juan Santos Atahualpa. Ahora vamos a pedir a otro que nos lea el siguiente párrafo. Siguiente párrafo. A ver, Leonardo Martínez. Leonardo Martínez. Leonardo.
Leonardo. A ver, sigamos entonces con, a ver, Michael Villegas. Michael, Sí, profesor. ¿qué tal, Michael? Léeme el siguiente párrafo. ¿Ya? Profesor, cámara se nota muy borroso. Sí, Ajá. ¿ves ahí? ¿O ¿O está en muy qué borroso? parte del compendio está? En la página 13. ¿Ya? En la página 13. Qué raro. La página 13 de historia. ¿En el cuadro celeste o en el párrafo? No, en el párrafo, en el párrafo. El cuadro celeste ya lo leyó tu compañera. Y ya. Qué raro. La página 13 de historia. ¿En el cuadro celeste o en el párrafo? No, en el párrafo, en el párrafo. El cuadro celeste ya lo leyó tu compañera. Y ya, profe. Como vimos en el capítulo anterior, la llegada al trono español de los Borbones, y la aplicación de reformas se relacionó con la gran crisis económica política de España, la difusión de ideas ilustradas que cuestionaron el sistema absolutista y la revolución industrial que tantos beneficios había generado en monarquías aldeñadas a España. La corona española, en respuesta, lanzó un paquete de medidas inspiradas en el despotismo ilustrado, las mismas que tuvieron como objetivo optimizar sus ganancias coloniales, fortalecer el poder y centralizar el gobierno español, disminuir el poder político de la aristocracia criolla y recuperar la reposición hegemónica de España. Sin lugar a dudas, los sectores más perjudicados con estas medidas fueron los indígenas y los españoles americanos criollos. Ya. Claro, recordemos, bueno, la semana pasada nosotros hablábamos sobre las reformas borbónicas, ¿no? Reformas que implanta pues el rey Carlos III, ¿no? Rey de Borbón, ¿no? Y dentro de ellas pues estaba crear más virreinatos del Perú, aquí en América del Sur, y también aumentar los tributos. El problema de los tributos, el aumento de los tributos, es que este aumento de tributo, ¿a quién va a perjudicar? A los indígenas. Por un lado, los indígenas, ¿no?, son perjudicados, sí, y justamente por el aumento tributario. Los tributos vienen a ser un problema, un problema. Y por otro lado, otra clase que va a ser perjudicada, ¿no?, dentro del virreinato vienen a ser los españoles americanos, ¿no?, o también llamados los criollos. ¿Qué pasó con los criollos, profesor? Bueno, los criollos, ¿no?, ya no van a poder en este caso ocupar cargos públicos, ¿no? Y eso va a perjudicarlos a ellos, ¿no? Sus intereses. Ya no ocupan cargos públicos. Porque la reforma borbónica, la reforma que venía de España, decía que solo los españoles nacidos en América eran los únicos que podían, en este caso, ocupar esos cargos. El criollo no era un español, no había nacido en España. El criollo era hijo de españoles que habían nacido acá en América. A ese se le llamaba el criollo. Bueno, ¿qué más dice, no? La evidente presión tributaria y el despojo de beneficios comerciales y políticos que se desprenden de esta medida sirvieron de caldo de cultivo para que, consecuentemente, las rebeliones al interior del virreinato se puedan dar, ¿no? En el siglo XVIII se caracterizó precisamente por un sinnúmero de rebeliones lideradas en su mayoría por nobles e indígenas. ¿Eso qué quiere decir? Que no solo los indígenas se rebelaban, sino también se rebelaban ¿quiénes? Los criollos. En ellas podemos encontrar también la participación de diversas castas e inclusive los mismos criollos que obviamente hemos mencionado. ¿Ya? Entonces, todas estas reformas borbónicas, que obviamente eran, por así decirlo,
algo bueno para España, ¿no? Porque recuerda que hubo una crisis económica política en España y ante ello, pues, ¿no? Se implantan estas reformas, pero desgraciadamente estas reformas no a todos los van a, diríamos, a caer bien, pues, ¿no? Y acá en América, dos clases se van a ver afectadas por esta reforma, ¿no? Los indígenas, por los tributos, y los criollos, por los cargos públicos. A ver, sigamos, chicos. Bueno, tenemos lo que en tu material, ¿no? Aparece esta línea de tiempo, ¿no? Línea histórica temporal, ¿no? Desde 1724 hasta 1789, año en el cual se da la Revolución Francesa. Es en ese contexto, antes de que se dé la Revolución Francesa, ¿no? Que se van a dar los levantamientos o las rebeliones indígenas, ¿ya? Uno empieza, pues, ¿no? Tenemos a Juan Santos Atahualpa, que se va a rebelar en la selva central, y el otro es Tupac Amaru II, que se va a rebelar ¿dónde? En el Cusco. Nuestro amigo Juan Santos Atahualpa, él no va a ser derrotado, ¿no? E inclusive hasta hoy en día en la selva central se celebra, ¿no? La fiesta de San Juan hacen, ¿no? ¿En honor a quién hacen la fiesta de San Juan? Justamente en honor a Juan Santos Atahualpa. Estas dos son las rebeliones que vamos a ver ahora, la de Juan Santos Atahualpa y la de Tupac Amaru. Rebeliones que se dieron mucho antes de que se dé la Revolución Francesa, mucho antes. Inclusive contemporáneos a la rebelión o a la independencia de las 13 colonias, ¿no? Recordemos que los colonos ingleses, ¿no? Lo que hoy en día es Estados Unidos, ellos se rebelan contra el reino inglés, ¿no? Contra Inglaterra. A ver, situación del virreinato antes de la rebelión, ¿no? Vamos a pedir a alguien que lea el primer párrafo nada más, ¿no? Del virreinato antes de la rebelión. A ver, Sebastián Lucas, ¿estarás ahí? Sigue dormido, creo, Sebastián. Sí, profesor. Ahí está. Bien, Sebastián, me estaba preocupando ya. Bien, Sebastián, ¿tienes tu libro, Sebastián? ¿O tu módulo? Sí, profesor. Sí tengo. Ah, ya. Bien, Sebastián. Nos ubicamos en la página 14, ¿ya? Léeme ese primer párrafo donde dice situación del virreinato antes de la rebelión, ¿ya? Ese primer párrafo. Ya, profesor. Ya. La situación del virreinato para la séptima y octava década del siglo XVIII se fue tornando difícil para muchos sectores de la sociedad. Los criollos, ya sean terratenientes, propietarios, mineros, hacendados o funcionarios, vieron un camino en las reglas del juego que les afectaba tanto en sus ganancias como en sus privilegios de asumir cargos y ser los principales gestores de la economía colonial. El aprovechamiento que la corona llevó a cabo con las reformas borbónicas dejó a las élites coloniales en pugna por los excedentes y la mano de obra restante, la cual debían compartir con el clero. Con el clero, ¿no? Claro. Claro, obviamente todas estas reformas pues van a generar un malestar dentro de los criollos, porque los criollos para ese entonces ya era pues una clase, ¿no? Que se había posicionado dentro del virreinato. Muchos criollos, como dice el texto, eran terratenientes, o sea, tenían terrenos, tenían hectáreas de tierras que cultivaban, ¿no? Algunos, dice, tenían minas, eran propietarios mineros, otros eran hacendados o funcionarios,
¿no? Supongamos que eran tal vez por ahí secretarios, ¿no? Se dedicaban a la jurisprudencia. Pero el problema fue que cuando llegó las reformas acá a América, el virreinato, todo eso se cambió, ¿no? Y obviamente el criollo veo afectado sus negocios, sus actividades. Con lo cual, obviamente todo esto pues va a ser un caldo de cultivo para que se den algunas rebeliones. Por otro lado dicen, ¿no? La población indígena sumado a la mitad, sumado a la mitad y al tributo, ahora debían lidiar con el reparto de mercancías e impuestos desde 1650, pero que se tornaron insoportables en el siglo XVIII, ya que la decadencia del comercio transatlántico llevó a que los comerciantes limeños colocaran sus productos en el mercado interno de manera compulsiva. Esto provocó que la cantidad de horas hombre empleada por los indígenas en pagar las deudas de sus repartos se triplicara. Recordemos que, por un lado, ¿no? A ver aquí. Acá tenemos una pizarrita, vamos a explicar lo que estamos leyendo para que lo puedas entender. Bien, por un lado estaba España, ¿no? Más o menos, de acá es España. España tenía colonias donde, en América, para ser más exactos, América del Sur. América del Sur. Por un lado, desde España había un monopolio, ¿no? Se había generado un monopolio donde España era el único que podía vender sus productos, ¿no? Vendía. Pero recuerden que España, ¿no? Firma un tratado, el famoso Tratado de Utrecht. El Tratado de Utrecht. Con el Tratado de Utrecht se elimina el monopolio y es a partir de ese tratado que otros reinos también pueden comercializar con Europa. En este caso tenemos a Inglaterra y también Francia. Estos dos nuevos reinos, ¿no? Empiezan también a comercializar con América, ¿no? Entonces, eso de una otra manera va a generar un problema porque el indígena ya compraba, ¿no? Productos al reino de España. Pero muy aparte, debido al comercio que se había generado por Inglaterra y Francia, muchos de los criollos, ¿no? Compraban también más productos y eso también obligaban a los indígenas a, en este caso, pues adquirir más, con el cual el indígena paraba más endeudado, pues, ¿no? Todo eso perjudicó al indígena y es por eso que se va a generar, pues, ¿no? Lo que se conoce ya como una rebelión indígena, ¿no? Entonces todo eso va a perjudicar, ¿no? Al indígena, porque netamente se va a empezar a aumentar, ¿no? Los productos que el indígena tenía que comprar obligatoriamente, ¿no? Y como dijimos en la clase pasada, ¿no? Los indígenas muchas veces compraban cosas que ni siquiera utilizaban, ¿no? O sea, eran obligados a comprar cosas, pero que no utilizaban, ¿no? Como por ejemplo libros. ¿De qué le servía al indígena comprar un libro si no sabía leer? Compraban vestidos. ¿De qué le servía comprar vestidos si nunca iba a fiestas? Entonces, muchas cosas que el indígena compraba eran obligados, ¿no? Y eso va a ser un problema, ¿no? Para esta clase, ¿no? Desgraciadamente, ¿no?
A ver, voy a pedir a alguien que nos lea esta parte de este párrafo. Chicos, a ver, a ver, María Guamán. María. María. Aló, María, ¿me escuchas? Sí, profesor. Ya. Léeme el párrafo de la página 15, donde dice sin embargo, ¿no? Ese párrafito, léelo. Sin embargo, vale Ya. la pena dejar en claro que las formas borbónicas no afectaron de igual manera a todo el territorio del Virreinato del Perú y generaron más descontento en los espacios donde el movimiento comercial o la mita minera se vio afectada o agudizada. También esto configuró de manera clara los planteamientos y reclamos de movimientos como el de Túpac Amaru II, más ligados a la mita, las aduanas o el reparto, a diferencia de otros sectores como el de la Sierra Central, que siguieron levantándose durante la Gran Rebelión, pero sin plegarse a ella por exigir otras reivindicaciones. Los levantamientos en la zona del sur andino y altiplano no se hicieron esperar en la década de 1770. Se llevaron a cabo una serie de revueltas, siendo las más importantes las de Urubamba, La Paz, Arequipa y Cusco. La de Urubamba, ocurrida en noviembre de 1777, fue directamente en contra del establecimiento de aduanas y el cobro de alcábalas, y desarrolló en el pueblo de Maras, donde el corregidor, principal víctima de los levantamientos anticoloniales, logró salvarse de la rebelión de Arequipa. Fue en contra de la recién inaugurada aduana, la cual fue destruida en enero de 1780. En ambas rebeliones se liberaron en presos de las cárceles, muchos de los cuales cumplían condenas por deudas. En Cusco, la asonada no pasó de una conspiración develada antes de estallar, pero que prometía un levantamiento general organizado por criollos, indios y mestizos, en contra de la recién inaugurada aduana. Muchos curacas ligados a los hacendados locales se plegaron a la conspiración, asegurando la participación de los indios bajo su cargo. El soplo provino de la cura en quien rompió el secreto de la confesión, y en junio de 1780 los cabecillas fueron ejecutados. Es en ese contexto de descontento y enardecimiento social que se configuró la rebelión de Túpac Amaru II. Bien. Bien, tenemos algunas preguntas y vamos a resolver y explicar, ¿no? Lo puedes rellenar en tu material, ¿no? En tu libro. Bien, tenemos ahí, nos dice, ¿por qué fue complicada la situación de los criollos hacia la séptima y octava década, ¿no? O sea, más o menos estamos hablando de 1800 o 1780, 1770 aproximadamente, en esas décadas, ¿no? Años 70 y 80, ¿no? Décadas de 70 y 80, ¿no? de 1700, en la cual, pues, ¿no? ¿Por qué va a ser complicada la situación de los criollos? En primer lugar, porque van a perder muchos beneficios, ¿no? Es una de las, ¿no? Acá ponemos, ¿no? Porque, un poquito más grande, ahí. Porque se vieron afectados, ¿ya? Se vieron afectados ¿ya? Por las
reformas borbónicas, ¿no? Reformas borbónicas, ¿no? Recuerda que las reformas borbónicas lo que van a hacer no solo es, ¿no?, cambian las reglas de juego, ¿no? Producto de ello es que se ven afectados por estas reformas, ¿no? Reformas borbónicas, ¿no? Entonces, ¿por qué se vieron afectados por las reformas borbónicas, ¿no? Recuerda que ya no podían ocupar grandes cargos, recuerda que, ¿no?, muchos eran hacendados, muchos tenían tierras, entonces las reformas los va a perjudicar, en este caso a los criollos. Dice, ¿cuáles fueron los elementos que complicaron la condición del indígena en el siglo XVIII? ¿No? ¿Cuáles fueron? Normalmente dos elementos, ¿no? Dos elementos. El primero, la demanda excesiva, y obligatoria de los productos. Recuerda que el indígena obligatoriamente tenía que comprar. Si no le compraba a la corona, le compraba al criollo, ¿no? Entonces, la compra excesiva y obligatoria de estos productos innecesarios, ¿no? Desgraciadamente, innecesarios. Porque no eran productos que ellos utilizaban, eran productos que no les servían, ¿no? Y eso obviamente generó un resentimiento. Hacían comprar cosas que verdaderamente no le beneficiaban, ¿no?, al indígena. Y otro es también el aumento de tributos. El aumento de tributos. Estos dos factores generaron, pues, ¿no?, complicaciones dentro de la condición indígena, ¿no? El indígena desgraciadamente tenía que comprar cosas que no consumía, que no eran importantes, y aparte de eso le aumentaban los tributos. Entonces, desgraciadamente una condición, pues, ¿no?, incómoda, ¿no?, para los indígenas. Sí. ¿De qué manera afectó a los comerciantes sureños la creación del virreinato del Río de la Plata? ¿De qué manera va, ¿no?, a afectar? Bueno, afectó el hecho de pagar, ¿no?, aduanas y pagar un impuesto, que es el impuesto a la alcabala, ¿no? Como lo leyó su compañera, ¿no?, se tuvo que, obviamente, pues, asumir el pago de la alcabala, ¿no? Asumir el pago de la alcabala. Profe, ¿qué era la alcabala? Bueno, la alcabala, chicos, era un impuesto por comercio, ¿no? Cada vez que tú comprabas algo, por importar o exportar, ¿no?, era un impuesto. Era un impuesto comercial, podemos llamarlo, ¿no? Comercial. Si tú comprabas algo a España, pagabas impuestos, ¿no? Si tú vendías algo, pagabas impuestos. Ahora, esto se vio un poco afectado, ¿por qué? Porque recuerda, una de las reformas borbónicas en América del Sur, ¿no?, es que se va a crear el famoso virreinato del Río de la Plata, ¿no? Acá en el sur se crea, pues, el virreinato del Río de la Plata, ¿no? Es ahí donde se va a crear. Y si tú querías entrar a este virreinato, o sea, si querías tú vender o comprar cosas, antes de ingresar al virreinato,
había lo que se conocía como las aduanas. Bueno, hasta hoy en día hay, ¿no? Las aduanas son instituciones que se encargan de cobrar los tributos, ¿no? Es acá donde vamos a tener las aduanas. Y para comprar o adquirir cosas se tenía que pagar ese tributo, ¿no? Que era la alcabala. Que al final eso, de una otra manera, pues va a perjudicar a los comerciantes. Tupac Amaru, por ejemplo, era un arriero, era un comerciante. Él iba de pueblo en pueblo y vendía sus productos, ¿no? Es por eso que también la alcabala lo va a perjudicar a él. Lo va a perjudicar, ¿no? Entonces, bueno, son las respuestas. Copien esas respuestas. A ver. A ver, sigamos entonces. A ver, sigamos. Bien, vamos a pasar a las rebeliones, en este caso de Tupac Amaru. ¿Ya? Para hablar de las rebeliones indígenas con Tupac Amaru y Santos Atahualpa. Vamos a empezar entonces. Vamos a pedir a alguien que lo lea entonces, ¿no? Esta rebelión de Tupac Amaru, ¿ya? La fase quechua, programa y organización de la rebelión. Ahora vamos a pedir a ver a Yasuri Castillo o Yasuri. Yasuri, ¿estás? Sí, profesor. ¿Qué tal, Yasuri? Buen día. Léeme el primer párrafo, Yasuri, de la rebelión de Tupac Amaru. La fase quechua, programa y organización de la rebelión. Estamos en la página 18. Bien, puedes comenzar. El discurso rebelde fue muy diverso y sus reivindicaciones contradictorias. Al tratar de aglutinar diversos sectores sociales como criollos y mestizos, terratenientes, hacendados y comerciantes, con indígenas, tributarios y mitayos, terminó olvidando pedidos básicos y evidentes a favor de los indígenas, como lo fue el tributo, la tendencia de la tierra y las formas de prestación laboral. En cambio, su programa reivindicativo destinado a las élites era bastante completo, tomando en cuenta que la mayoría de sus pedidos le favorecían como los relacionados con la alcabala, aduanas, cargos públicos y la supresión de la mita y los repartos. Claro, de una otra manera un problema fue pues que ¿no? Pedían la reivindicación del indígena, pero también sumado a ello pues, ¿no? El tema económico, ¿no? Como es el de las aduanas y de la alcabala, ¿no? Justamente acá ustedes tienen, ¿no? ¿Qué significa alcabala? Bueno, es un impuesto, ¿no? De origen árabe que
que era un impuesto que cobraba la corona española por la compra y venta de productos, o sea, por la venta en este caso comercial. A ver, vamos a pedir a otro que nos lea el siguiente párrafo. El siguiente párrafo, a ver, a Itzel Rosales. Itzel. A ver, Itzel. Itzel. Creo que no está. A ver, vamos a Junior. Steve. A ver, Junior García. Sí, profe. ¿Qué tal, Junior? ¿Tienes tu libro, Junior? El virtual nomás. En virtual, O ya, bueno, sí, pero ya. sí. O lee también si ves de la clase, lo he puesto de nuevo para que leas. Léeme el segundo párrafo. Ya, esta parte de acá. Ya. Léelo, Steve. A ver. Ya. Ya. Comienza nomás. Eh, Esta actividad, esa actividad dubitativa del líder del movimiento provocó que muchos curacas se plegaran en parte al no compartir los intereses del grupo económico que presentaba José Gabriel, atentando en muchas ocasiones contra los intereses de los criollos o de los élites mestizos e indígenas, dejando de lado a una serie de potenciales. La Aliados. violencia de la rebelión en muchas ocasiones no diferenció a los aliados, sino siguió un patrón, ya que los blancos en su mayoría eran los que representaban el poder colonial. Dentro de las ideas de los líderes de la rebelión estaba romper vínculos con más, no realizar cambios estructurales en la jerarquía social, elemento que se repitió en las guerras de independencia locales. Ya. Bien, Steve. Vamos a otro, a ver. Vamos a ver, tenemos María Guamán. María. 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 A ver, tenemos a ver, Carlos Adrián. Profesor, ¿Qué tal, ¿me Carlos? ¿Cómo escucha? estás? Sí, sí te escucho, Carlos. Ya. Carlos, léeme el siguiente párrafo. La parte roja, profesor. No, la que debajito que dice Tupac Amaru segundo. Ya. Tupac Amaru II organizó su rebelión de acuerdo a las tradiciones andinas coloniales. En ese sentido, el sistema de parentesco jugó un papel vital en la organización de la rebelión, ocupando los familiares de los líderes los puestos más importantes. Además, sus parientes José Gabriel logró establecer alianzas con curacas, hacendados, escribanos, comerciantes, artesanos, obrajeros, arrieros y algunos curas. Además, una serie de criollos limeños que nunca fueron delatados por el líder del movimiento. Muy bien, correcto. Bien.
Y a ver el último. A ver. Vamos a... Esmeralda Domínguez. Esmeralda. Esmeralda. Bien, Esmeralda. Porque está ocupadita. A ver, vamos con con Fiorella Núñez. Fiorella. Fiorella Núñez. Realmente ocupada, Fiorella. A ver, Cristian Amaro. Cristian. Profesor, ¿Qué tal, Cristian? Buen día. ¿Tienes tu libro, ¿no? O tu módulo. todavía no tengo, justo hoy día me van a enviar de Tarma. Allá. Ya, Cristian. Léeme este último párrafo, ¿ya? Sobre la jerarquía de la rebelión. Lo puedes leer también desde ¿no? La pizarra. La jerarquía interna de la rebelión también respondió a los patrones coloniales, pues los cargos más altos, tanto militares como estratégicos, fueron ocupados por mestizos, curacas o criollos. En muy pocas ocasiones, indios del común tuvieron bajo su cargo a tropas y en ningún caso los negros. Ya, muy bien. Ya. Claro, lo que vemos acá es un poco cómo estaba constituido, pues, ¿no? La rebelión de José Gabriel Condorcanqui, ¿no? Y a qué clases, ¿no? De una otra manera, pues, él consideraba. Como nos damos cuenta, ¿quiénes participaron de la rebelión? ¿Todos? No, no todos. La rebelión estaba conformada netamente por mestizos, por curacas, que eran los jefes de Ayuf, y por los criollos, ¿no? Ellos eran los que conformaban esta rebelión de Tupac Amaru II, ¿no? En ningún momento Tupac Amaru o José Gabriel Condorcanqui, ¿no? Va a tener como parte de su tropa, ¿no? A los negros, ¿no? Los negros no van a ser parte, ellos van a ser más bien marginados, pues, ¿no? De esta rebelión. Por otro lado, bueno, el nombre de Tupac Amaru segundo, él lo va a tomar porque José Gabriel Condorcanqui decía que era, ¿no? Descendiente del primer Tupac Amaru, ¿no? El primer Tupac Amaru fue un inca que fue parte de la resistencia andina. Después que los españoles invaden el Cusco, un grupo de incas se reorganiza y contraataca a los españoles, ¿no? A ese contraataque se le conoce como la resistencia andina. ¿Quién va a estar a cargo de esta resistencia andina? Va a estar Manco Inca. Manco Inca se reagrupa con otros pobladores y tratan de eliminar a los españoles, ¿no? Obviamente no lo van a poder hacer, ¿por qué? Porque otras culturas apoyan a los españoles para eliminar a los incas. Es por eso que los incas pierden, en este caso, muchas batallas contra los españoles. Al final Manco Inca es derrotado y Manco Inca se exilia en el famoso Vilcabamba. Muere en el Vilcabamba y a partir de ahí los hijos de Manco Inca son los que de nuevo van a hacerle la guerra a los españoles, ¿no? Manco Inca va a tener 3 hijos, ¿no? El primero llamado justamente como su nombre, como su padre que diga. De ahí tenemos a Zairi Tupac. Y el último va a ser justamente Tupac Amaru, ¿no? Tupac Amaru es uno de los hijos de Manco Inca.
Desgraciadamente Tupac Amaru I no logra su cometido y va a ser derrotado por los españoles y va a ser, ¿no? En este caso, ejecutado. De la descendencia de Tupac Amaru es que nace, pues, nuestro amigo José Gabriel Condorcanqui, ¿no? Ese es su nombre real. Ahora, José Gabriel Condorcanqui era un mestizo, ¿no? Era hijo de un indígena con un español. Y José Gabriel Condorcanqui no era pobre, sino que pertenecía a la nobleza. Como actividades, José Gabriel Condorcanqui, chicos, era comerciante. Él se dedicaba a comercializar, es por eso que cuando se crea el virreinato del Río de la Plata, eso lo perjudica porque le empiezan a cobrar un impuesto que viene a ser la alcabala, ¿no? Que es el impuesto que se da por la compra y venta, ¿no? Un impuesto comercial. Sumado a ello, también está la presencia de un nuevo corregidor, ¿no? Recuerda que de España, el rey Carlos III manda 2 corregidores. Uno de ellos va al Virreinato de Nueva España, que queda en México, y el otro corregidor viene acá, al Virreinato del Perú. El nombre de ese corregidor va a ser Antonio Areche. Areche era un corregidor muy abusivo y desalmado, ¿no? Esto obviamente no le gustaba a José Gabriel Condorcanqui. Es por eso que también, o sea, su rebelión se inicia no solo también por el reclamo contra la alcabala, sino también por el respeto y la reivindicación del indígena, ¿no? Debido a que este nuevo corregidor era muy explotador, muy abusivo contra la población indígena, ¿no? Esto también va a ser un pretexto más para que José Gabriel Condorcanqui en este caso, se subleve contra, ¿no?, los corregidores. Va a tener relativamente algunas victorias, como el caso de Sangarará, ¿no? Pero de ahí obviamente pues va a ser, desgraciadamente, va a ser derrotado, ¿no?, durante el gobierno del virrey Jáuregui. A ver, sigamos entonces. La rebelión, ¿no? ¿Dónde empieza la rebelión en este caso de Tupac Amaru II? A ver, vamos a pedir a Ángelo Campos que lea, ¿no?, el primer párrafo en cuanto a la rebelión de Tupac Amaru II. A ver, Ángelo. ¿Qué parte, profesor? Página 19, el primer párrafo, donde dice la rebelión. Mira. Luego de la victoria de Sangarará, un contingente se dirigió a Tinta para reunir refuerzos y otro liderado por Tupac Amaru II se dirigió a la zona de Titicaca para difundir la rebelión en el altiplano. Quizá el principal error táctico de Tupac Amaru da lugar en ese instante en que se aleja del Cusco en vez de tomar la que fue la ciudad imperial de los incas. El Cusco no había logrado organizar una defensa adecuada debido a lo rápido que los rebeldes habían logrado organizar un gran contingente de personas y era presa fácil de una invasión. Ya, correcto. Claro, ahí tenemos el error, bueno, de Tupac Amaru es pues no haber tomado en este caso, ¿no?, Ahora, ¿con qué se inicia la rebelión, ¿no? La rebelión, chicos, se va a iniciar con la muerte de José Antonio de Areche, ¿no?, que va a ser el corregidor del Cusco. Pero ¿qué era un corregidor? Un corregidor era una persona que iba de pueblo en pueblo y se encargaba de cobrar los impuestos, los tributos a los indígenas, ¿no? En ese proceso, nuestro amigo Antonio Areche, que era el corregidor, él tenía una política muy abusiva contra los españoles, contra los indígenas, que era, ¿no? Los golpeaba, los maltrataba. Todo esto era visto por José Gabriel Condorcanqui, es por eso que él decide rebelarse, ¿no? Hay que sumar también a su rebelión el alza de impuestos. Al ser comerciante, pues eso también lo perjudica. Entonces, por todo ello es que Tupac Amaru se rebela, ¿no? Y también el hecho de pedir una audiencia, una real audiencia, ¿no? El problema también de los indígenas era que como muchas veces podían tener conflictos,
para poder solucionar sus conflictos, en los pueblos antiguamente no habían jueces, no habían pues gente que administre justicia. El único poder judicial que había en el virreinato se encontraba en Lima y se le conocía como la Real Audiencia. Entonces Tupac Amaru exigía que se creen reales audiencias en el Cusco, lo cual nunca sucedió, ¿no? Es por eso que también es una de las causas por las cuales Tupac Amaru se va a rebelar contra, ¿no?, el virreinato. Bueno, su rebelión inicia, chicos, con la muerte de el corregidor Antonio Areche. Tupac Amaru va a preparar una comida, un almuerzo. El corregidor va a ser invitado a este almuerzo. Más o menos se dice que el corregidor llega para la hora de almuerzo y a las 3 de la tarde decide retirarse, ¿no?, a su casa el corregidor. Es en ese trayecto que sale de la casa de José Gabriel Condorcanqui o Tupac Amaru II hasta llegar a su casa que Tupac Amaru decide matarlo, ¿no? Al corregidor, viéndose que lo están siguiendo, decide escaparse, corre hacia el cerro, pero los indígenas lo agarran a piedrones, pues, ¿no? A través de ondas lo van a poder derribar, lo capturan, va a estar capturado 3 días y de ahí Tupac Amaru lo va a ejecutar. Y va a empezar a mandar cartas a todos los curacas. Una vez muerto el corregidor, va a empezar a mandar cartas a todos los curacas para que se rebelen, ¿no?, para que lo ayuden en su rebelión. Sumado a esto, también va a empezar a llamar a muchos allegados del corregidor Arriaga a su casa, ¿no? Y cada vez que llegaban, pues Tupac Amaru los iba matando, ¿no? Se hacía pasar por el corregidor y los engañaba y los mataba. Sino que con el tiempo se dan cuenta de que el corregidor no llega a su casa y es a partir de ahí que empiezan a investigar, ¿no? Y es ahí donde ya se da pues la rebelión, ¿no?, la rebelión de Tupac Amaru. Desgraciadamente Tupac Amaru, un factor que también, aunque no se menciona acá en los textos, es el ámbito religioso, ¿no? En esa época los indígenas, la mayoría de los indígenas estaba muy arraigado a la religión, ¿no? Y también se va a aplicar una especie de se va a poner una especie de miedo para muchos rebeldes, ¿no? Porque la iglesia se manifestó y decía que aquellos que apoyaban a Tupac Amaru, los curas iban a interceder ante Dios para que cuando mueran Dios no los reciba en el cielo, ¿no? Entonces a muchos indios y a muchos curacas les entró miedo por ese aspecto y algunos dejaron de apoyar, ¿no?, la rebelión de Tupac Amaru. Inclusive el mismo Tupac Amaru se vio cuestionado, ¿no?, porque lo excomulgaron, o sea, dejaron de llamarle, ¿no?, porque él era bautizado, ¿no? Entonces al excomulgarle, pues lo separaban de la iglesia, es como si nunca hubiera pertenecido a la iglesia católica, ¿no? Y eso también va a dañar, ¿no? Pero no importándole todo eso, decide seguir con su, en este caso, rebelión. Desgraciadamente va a ser derrotado, ¿no? Y va a ser en este caso, pues, ¿no?, lo que ustedes ya conocen, ¿no? Durante el gobierno del virrey Jáuregui, pues, él, ¿no?, primero va a ser sentenciado al desmembramiento. El desmembramiento era cuando te jalaban por 4 caballos, así como de una otra manera era ejecutado. Pero debido a que era muy robusto, ¿no?, los 4 caballos no pudieron, en este caso, desmembrarlo, ¿no? Es así que al final se ordenó su descuartizamiento, ¿no? Y cada parte de su cuerpo fue llevado a cada provincia indígena para poner como ejemplo, ¿no?, su rebelión, ¿no? Su cabeza se puso en una pica o en un palo, ¿no?, en su zona en Tangarará, pues, ¿no? Recuerda que él no era un mestizo común y corriente. Él era una persona que de una otra manera, pues, era un líder, ¿no? Era un curaca también, dicho sea de paso, porque
él era cacique de, de las zonas, pues, por ejemplo, de Pampamarca, Surinam, ¿no? Entonces, él tenía sus hectáreas de tierra, ¿no? Claro, acá también aparece también la figura de quién, de, de su esposa, ¿no? De Micaela Bastidas, ¿no? Micaela Bastidas, chicos, no era indígena. Micaela Bastidas era samba, o sea, era media negra, ¿no? Cuando la quisieron colgar a Micaela Bastidas, dice que la soga era muy gruesa porque tenía su cuello muy delgado. Como era negrita, normalmente su cuello era delgado. Claro, ahí vemos un poco raro el hecho de que no haya querido unirse con los negros si su esposa era samba, ¿no? Era samba. Entonces, aunque, bueno, un problema, ¿no? Claro, posteriormente le van a torcer el cuello a Micaela Bastidas y es así como muere Micaela Bastidas. Sus hijos de Tupac Amaru van a ser llevados a España, donde la idea era tenerlos como parte de la nobleza, pero desgraciadamente el galeón o el barco que los llevaba a España se hunde, ¿no? Se hunde en la zona de Santo Domingo y bueno, hoy en día en Santo Domingo hay algunas estatuas que de una otra manera representan a los hijos de Tupac Amaru, ¿no? Eso está en Santo Domingo. Y es así como desgraciadamente va a ser derrotado Tupac Amaru. ¿Quién lo derrota? Bueno, va a ser otro indígena llamado Mateo Pumacahua, ¿no? Mateo Pumacahua es quien derrota la rebelión, ¿no? Quien acaba con la rebelión de José Gabriel Condorcanqui. Después de esto, bueno, Mateo Pumacahua posteriormente también se va a rebelar contra los españoles, pero en este primer encuentro, Mateo Pumacahua es un enemigo de la rebelión, ¿no? Y es así que logra eliminar a Tupac Amaru. Posteriormente, claro, ustedes cuando hablan de próceres, ¿no? Se habla un poco de Mateo Pumacahua, ¿no? El cual, posteriormente se va a rebelar contra los españoles viendo, pues, ¿no? La explotación y las malas políticas de la reforma, en este caso, borbónica, ¿no? Claro, también que está su Micaela Bastidas, ¿no? Esposa de Tupac Amaru. Y es así como, bueno, se acaba la rebelión. Pero ahí no queda la cosa, sino que sigue otra rebelión, llamada la rebelión de Tupac Atari, ¿no? Tupac Atari viene a ser ya la fase aymara, ¿no? Es por eso que la rebelión indígena tiene dos fases, la fase indígena, que es con, o mejor dicho, la fase quechua, que es con Tupac Amaru, y la fase aymara con Tupac Atari. Profesor, ¿qué hace Tupac Atari? Bueno, Tupac Atari, viendo el ejemplo de Tupac Amaru, ¿no? También se revela en la zona del altiplano, ¿no? Es ahí donde se revela, o también llamado el Alto Perú, ¿no? Es ahí donde se va a revelar. Y bueno, desgraciadamente no va a tener tan bien éxito, ¿no? Porque los realistas, ¿no? Los soldados del virrey van a sitiar a la ciudad y van a dejarla sin comida. Es así que muchos indígenas empiezan a morir de hambre y con el tiempo pues Tupac Atari también se va a rendir, ¿no? Y esto ya es una etapa en la cual, bueno, ya la etapa aymara, ¿no? Que vamos a tener en este caso. Claro, Tupac Atari va a ser el sobrenombre. Su nombre real va a ser Julián Apaza, ¿no? Julián Apaza es quien de una otra manera pues lidera esta rebelión, ¿no? Pero con el nombre de Tupac Atari. Y es así como se pone fin a la rebelión de Tupac Amaru, ¿no? Tupac Amaru, bueno, quiso rebelarse, ¿no? Por la dignidad del indígena, por disminuir el impuesto y por crear una zona de justicia. Después de la rebelión de Tupac Amaru, ¿no? Hubieron cosas que el virreinato prohibió, ¿no? En primer lugar, desarticula la élite indígena, ¿no? Hasta ese entonces los indígenas, que durante el imperio de los incas habían pertenecido a la nobleza, ¿ya? Después de la rebelión de Tupac Amaru prácticamente fue una clase que se empezó a desarticular. O sea, nobles indígenas ya no existían,
Muchos indígenas que eran curacas se les quitaron sus propiedades, se les quitaron indios, se les quitaron terrenos. ¿Y esto para qué? Para evitar que un indígena o un mestizo como Tupac Amaru se vuelva a sublevar. ¿Qué más? Se anuló el reparto de mercaderías, ¿no? Ya no iban a haber caciques como Tupac Amaru que iba de pueblo en pueblo e iba a vender sus mercaderías. Se prohibió el quechua y los comentarios reales. Recuerden que el quechua pues era un lenguaje muy usado, a pesar de que el virreinato solo hablaban español, ¿no? Pero el indígena hablaba tanto español como quechua, ¿no? Era una lengua que no se había prohibido, pero después de la rebelión de Tupac Amaru pasó a ser obviamente prohibida. Y también los comentarios reales, ¿no? Comentarios que escribe el Inca Garcilaso de la Vega, ¿no? Van a ser vistos como libros prohibidos. ¿Por qué? Porque te llamaban a ser consciente, ¿no? de identificarte, pues, ¿no? Con el grupo indígena, lo cual obviamente no fue visto por los españoles. Las intendencias fueron reemplazadas por los corregimientos. Un intendente y un corregidor cumplían la misma función, sino que antes de las intendencias, o mejor dicho, antes de los corregimientos, habían en las intendencias, ¿no? Eso fue un cambio que se dio después también de la rebelión de Tupac Amaru. Otro, se creó la audiencia del Cusco. Tupac Amaru había exigido durante muchos años, pues, ¿no? que hubiera un poder judicial en el Cusco, pero recién a partir de la rebelión de Tupac Amaru es que recién se va a crear una audiencia en el Cusco, ¿no? Una especie de poder judicial. Y se eliminó los privilegios cacicales, ¿no? Así como desarticular a la élite indígena, ¿no? A partir de ahí, pues, de una otra manera, el sector indígena empezó a perder poder y los sectores, en este caso criollos, empezaron a alzarse, ¿no? En ese proceso. Bien, chicos, vamos a resolver el tema de hoy en cuanto a la rebelión de Tupac Amaru, ¿no? A ver, página 22, ¿no? Nos ubicamos dice, evaluando nuestro aprendizaje. Nos ubicamos ahí para poder responder estas 3 preguntitas que tenemos. Y terminar con esta parte. Bien, a ver, tenemos evaluando nuestro aprendizaje, ¿no? Dice, manejo de información. Identifica en los siguientes enunciados la verdad o falsedad de cada uno de ellos. Escriba verdaderos o falsos respectivamente, ¿ya? A ver, dice, los nobles indígenas fueron o tuvieron acceso a la educación. Verdadero, ¿ya? Tuvieron acceso a la educación. El caso de Tupac Amaru, ¿no? Tupac Amaru era un noble indígena que no solo sabía quechua, sabía alemán, sabía latín, ya que era la lengua de ese entonces de moda, ¿no? Verdadero. Dice, los jesuitas fortalecieron la identidad indígena. También verdadero. Es por eso que también van a ser echados los indígenas, ¿no? Porque los indígenas hablaban un poco también de poder generar una identidad nacional, ¿no? Como virreinato, que era la idea de muchos. O sea, que la gente que viviera acá en el Perú se sintiera peruana y que empezara a desarrollar su territorio. Pero desgraciadamente eso iba en contra de las ideas de los reyes de España. Porque los reyes de España vieron a América y al virreinato del Perú como un lugar donde solo se podía extraer oro y plata, nada más. Nunca vieron en América del Sur un lugar donde se podría desarrollar tecnología. Eso no era su mentalidad de los reyes españoles. Ellos lo único que querían de España, bueno, de América era pues seguir extrayendo oro y plata. Dice, la dinastía Habsburgo asumió la administración española en el siglo XVIII. No, esto es falso. Recuerda que es la dinastía borbónica, ¿no? Los borbones llegan al poder y producto de ello empieza
empieza lo que se conoce como, ¿no?, las reformas borbónicas, ¿no? Falso. Carlos III aplicó la totalidad de reformas a mediados del siglo XVIII. Esto sí, verdadero, ¿no? ¿Quién fue el rey de España que aplicó todas las reformas borbónicas? Bueno, Carlos III. Dice, las nuevas ideas ilustradas se difundieron únicamente en Europa. Esto es falso. Llegaron a América, ¿no? Por eso que también Tupac Amaru se revela. ¿Por qué? Porque es muy probable que Tupac Amaru haya leído pues a los ilustrados, ¿no? A Rousseau, a Voltaire, que obviamente hablaban sobre ideas de libertad, ¿no?, lo cual hablamos la semana pasada. Tupac Amaru II se rebeló contra los corregimientos, verdadero, ¿no? Inclusive mató el corregidor Arriaga, bueno, Arechigaray, ¿no? Entonces se va a rebelar. Entonces esas serían el resultado, ¿no? La respuesta. Pregunta 2. Investiga. Mateo Pumacahua, a pesar de ser noble indígena, cacique, enfrentó a Tupac Amaru II. ¿A qué se debió su accionar? Bueno, Mateo Pumacahua, hay dos términos que hay que manejar y uno es el realista, ¿no? Realista, ¿no?, que se empiezan a utilizar ya desde las rebeliones, ¿no? El realista es una persona, puede ser un criollo o puede ser o indígena, ¿no?, que apoya a la corona española, a la corona española. Eso es un realista. Para la época en la cual que Mateo Pumacahua combate, ¿no?, o se enfrenta contra Tupac Amaru II, Mateo Pumacahua es un realista. Es una persona que, si bien es cierto, es curaca, es indígena también, es mestizo, ¿ya?, pero apoya incondicionalmente a la corona española. Es un realista. Ahora, pero estaba también lo contrario, el patriota. El patriota. ¿Quién era un patriota? O también llamado separatista, le decían. Un separatista. Por ahí habrás visto tal vez la guerra de los clones, ¿no? Muchos hablan. Los separatistas, ¿no?, el imperio y toda la cosa. Allá. Un realista o separatista era un criollo o indígena que luchaba contra la corona española. Lucha contra la corona española, ¿no? Y claro, Tupac Amaru era un patriota o un separatista. ¿Por qué? Porque él quería separarse de la corona, de España, ¿no? Quería eliminar el poder de España en América. Por otro lado, el realista no, el realista apoyaba lo que hacía la corona, ¿no? Y eso obviamente es obviamente un problema, ¿no?, para nuestro amigo Mateo Pumacahua. Posteriormente, Mateo Pumacahua va a volverse patriota y se va a rebelar contra el virreinato. Desgraciadamente tampoco va a poder. No va a poder. Pero va a ser llamado un precursor, pues, ¿no? Entonces es un poco la diferencia, ¿no?, entre un realista y un patriota. Por eso que Mateo pues se enfrenta contra Tupac Amaru, porque tenían diferentes ideales, ¿no? Mientras que uno apoyaba a España, el otro no quería que España estuviera. Bien, chicos, y la última preguntita. Dice, ordene cronológicamente los siguientes acontecimientos históricos, escriba la letra según corresponda en la línea temporal. Bueno, ya está escrito, ¿no? Ya tenemos la A, la C, la D y la B, ¿no? A ver, tenemos la rebelión de Tupac Amaru, tenemos línea histórica temporal.
Dice, ¿cuál fue primero? La rebelión de Tupac Amaru, la Revolución Francesa, independencia de las 13 colonias y la rebelión de Juan Santos Atahualpa. Bueno, primero fue la de Juan Santos Atahualpa. De ahí viene la rebelión de las 13 colonias. De ahí está la Revolución Francesa. Bueno, la Revolución Francesa ya es último. Y antes de ello, la rebelión de Tupac Amaru segundo. Bien, chicos, hasta aquí pues este tema de las rebeliones indígenas, ¿no? Con Tupac Amaru II y Juan Santos Atahualpa. Como tarea o actividad, un organizador sobre, en tu cuaderno, ¿no? Sobre la rebelión de Tupac Amaru II. Otra cosa que debe estar en tu material también es justamente la tarea domiciliaria, ¿no? En sus módulos o compendios o libros digitales, ustedes tienen una tarea domiciliaria, ¿no? Esta tarea domiciliaria ustedes la van a desarrollar, ¿no? En su cuaderno. Creo que es estos dos, ¿no? Entonces, así como ustedes pueden desarrollar, ¿ya? Y bueno, tú, organizador, ¿no? Dentro de tu cuaderno. Chicos, eso es lo que se va a calificar después, ¿no? Entonces tienes tu organizador de la clase de hoy y la resolución de las tareas, ¿no? De esa tarea domiciliaria. Ya, profesor, gracias. Bien, chicos, hasta ahí pues. ¿Puede volver a repetir sobre el mapa conceptual que hacemos? El mapa conceptual van a ser solo un mapa conceptual de la rebelión de Tupac Amaru, ¿ya? La rebelión de Tupac Amaru, ¿no? Gracias, profesor. ¿Ya? Y la tarea domiciliaria también en su cuaderno, ¿ya? Entonces, en tu cuaderno debe estar un organizador de Tupac Amaru, ¿no? De la rebelión de Tupac Amaru y y la tarea, ¿ya? Eso es lo que debe estar en tu cuaderno. Bien, chicos, hasta ahí pues el tema de hoy. Nos vemos. Cuídense, ¿ya? Que tengan un buen día. Hasta luego. Hasta luego, profesor. Ya, hasta luego. Hasta luego, profesor. Hasta luego. Hasta luego, chicos.